Entramos ahora al análisis de Joel capítulo 2, versos del 1 al 27. El expositor tiene como título La eterna misericordia de Dios y en específico toca solamente los versos 18 al 27 de Joel. Pero nosotros nos adentraremos un poco más en el análisis del capítulo 2 y estaremos viendo los versos del 1 al 27. Dentro de estos versos hay una división que es el juicio, la conversión en un llamado al arrepentimiento y finalmente el llamado a la restauración final, que es la misericordia de Dios dada en la lluvia temprana y la tardía. No podemos nosotros dejar pasar el mensaje del libro de Joel ya analizado en el capítulo 1. Frente a todos los análisis que éste tiene, vemos que el llamado de Dios por medio del profeta Joel es un llamado al incumplimiento del pacto que hicieron allí en el Sinaí y confirmado en el libro de Deuteronomio, en el monte Ebal y Gerizim. El pueblo abiertamente había faltado a la ley del pacto. Por lo tanto, todas las penas que estaban descritas frente a la desobediencia, Joel de una forma poética y muy profundamente escatológica para el tiempo en que él lo estaba diciendo, un tiempo futuro, se ve cumplido a través de la historia cada uno de estos pasos. Lo más profundo es que el capítulo 2 del profeta Joel es un golpe teológico que nos muestra una crudeza tremenda. Es un faro que ilumina no solamente los eventos históricos de este pueblo antiguo, sino que también las realidades eternas del alma humana en relación con lo divino. En los versos que nosotros vamos a analizar ahora, Joel 2 del 1 al 27, es un pasaje cargado de urgencia escatológica, donde el profeta describe el día del Señor como un momento de juicio inminente, ya representado por la plaga de langostas devastadora, pero también es la oportunidad para la restauración divina a través del arrepentimiento genuino. Es la voz de Dios clamando en medio de la plaga de la desolación, no para ofrecer un consuelo fácil, sino para exigir una ruptura abierta con la religiosidad superficial que estaban viviendo los sacerdotes y el pueblo mismo. Recordemos que a esta altura ya el profeta Ezequiel había hecho un llamado fuerte frente a la construcción de esfinge de otros dioses a las puertas mismas del templo. Por lo tanto, ellos continuaban con sus ritos, pero todo era falso, superficial y para la vista. No había nada de verdad, era una careta. Por lo tanto, el mensaje de Joel se levanta con un juicio punzante sobre los creyentes de ese tiempo y trasciende en forma atemporal a los creyentes de este tiempo, los cuales nosotros estamos viviendo ahora. Y habla fuertemente a las organizaciones religiosas. Habla fuertemente a los líderes y a los pastores de este tiempo. Lamentablemente, la fe se ha endurecido, se ha fosilizado y solamente asistimos a ritos externos en un poder que es solamente liturgia institucional. El mensaje de Joel trasciende este tiempo histórico y se proyecta con urgencia hasta los últimos días de su tiempo, tal como lo confirma el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 2, versos 16 al 21. Leeremos algunas referencias a esto. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. El apóstol Pablo, citando las palabras del profeta Joel de este capítulo 2, donde Joel no solo denuncia una plaga de langostas sobre la tierra de Judá, sino que usa esa catástrofe como una metáfora profética de un juicio mayor que viene
en el futuro y es el día del Señor. Este día no es un evento histórico, sino una realidad escatológica que comienza en la historia, pero culmina en la consumación final del reino de Dios. Los versos del 1 al 27 de Joel capítulo 2 nos presentan este marco profético que va desde la alarma del juicio inminente con las primeras langostas hasta la restauración prometida por la gracia divina. Es un llamado simultáneo al temor, a la esperanza y a la fe. Aquí el profeta describe el día del Señor como el momento de juicio rápido, que no es tardío. Y este juicio es representado por esta plaga de langostas que es devastadora, pero que también es una oportunidad para que pueda haber una apertura para los hombres, para que se vuelvan a través del arrepentimiento genuino, y Dios promete que habrá misericordia. Así encontramos que el libro del profeta Joel, cuyo nombre significa Jehová es Dios, es un texto que es un fundamento para comprender toda la teología profética y escatológica de la Biblia entera. El contenido del libro se fundamenta en la realidad ineludible del pacto entre Jehová y el pueblo de Israel, tal como lo comentamos. Joel se dirige a su pueblo en un momento de crisis devastadora, utilizando la plaga de langostas que no había existido otra antes igual, como un elemento de quiebre, una metáfora para el inminente juicio divino. Así podemos nosotros tomar el mensaje de Joel, que es en primera instancia para ese pueblo, en esos años, en ese tiempo, en esos siglos antes de Cristo, pero también trasciende el tiempo y es aplicable para cualquier época, especialmente los tiempos que estamos viviendo ahora. ¿Existe alguna controversia de la autoría del tiempo en que fue escrito este libro? Pero independientemente de la fecha exacta, la función de este libro permanece profundamente y explora cómo el pecado y el fracaso humano acarrean una destrucción devastadora, y cómo Dios, en su anhelo de misericordia, exige el reconocimiento y la confesión del pecado, lo que culmina en la esperanza de la restauración. La estructura literaria de cómo está construido este pasaje de Joel capítulo 2 del 1 al 27 está estructurada en tres secciones, en tres partes, sin dejar pasar el capítulo 1, que describe la calamidad de la plaga de langostas, que es equivalente a una invasión militar. El capítulo 2 transforma esa calamidad en una advertencia que es trascendente, lo inminente del día de Jehová. Y además presenta el llamado ineludible al arrepentimiento. Así encontramos que dentro de este pasaje del capítulo 2 del 1 al 27 hay una relación de causa directa entre la disciplina divina y la respuesta humana, y posteriormente la gracia subsiguiente. Y es así como está dividido en estas tres partes. Los versos 1 al 11 es la advertencia profunda del juicio inminente, donde los versos del 1 al 11 describen a un ejército muy grande, muy formidable, y presenta el terror cósmico, donde todo el cosmos se confabula para presentar el terror sobre los habitantes. Pero los versos 12 al 17 nos piden y nos exigen un llamado al arrepentimiento colectivo, donde es un llamado a la sinceridad interna profunda sobre el ritual externo. Y finalmente tenemos los versos 18 al 27, que encierran nuestra lección del expositor, que es la eterna misericordia de Dios, que presenta la promesa de la misericordia y la restauración, y nos presenta la promesa de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es la respuesta de Dios al pueblo arrepentido, donde promete sustento y su presencia. Así, de esta manera está dividido estos versos del 1 al 27. El concepto del día de Jehová es el eje central de la temática del mensaje de Joel y define el día de Jehová, el alcance de toda su presentación a través del tiempo futuro.
Tal vez Joel mismo ni siquiera se dio cuenta de cuán profundo era su mensaje, que alcanza más allá del tiempo de nuestra existencia, ahora de nuestro tiempo. Este concepto no se limita a un único evento futuro, que los imperios que se llevaron cautivo a el pueblo del reino del norte, los que se llevaron cautivo al reino del sur, distintos emperadores, el que estuvieron exiliados, no es la representación de un solo de esos eventos, sino que representa cualquier día en el que Dios interviene decisivamente en la historia humana para manifestar su justicia. Aquí en Joel capítulo 2, el día de Jehová posee una naturaleza de cumplimiento doble, tal como lo decíamos, es el cumplimiento histórico inmediato, donde la plaga de langostas y la invasión de las naciones enemigas, los asirios o los caldeos o los babilonios, y sirven como una disciplina correctiva para Judá en un tiempo posterior a este mensaje inmediatamente posterior. Pero también Joel capítulo 2 tiene un cumplimiento escatológico futuro que nos alcanza a nosotros y trasciende más allá de nuestra existencia. Es la manifestación final de Dios en el tiempo del fin, que es referido como el día grande y espantoso de Jehová, como lo dice el verso 11 y el 31 del capítulo 2. El día de Jehová es por definición un día de tinieblas, un día lóbrego, un día nublado y de sombra para las almas impenitentes. Sin embargo, para aquellos que se arrepienten y claman, su nombre es el día de salvación. Entonces existe esta dualidad de juicio y salvación que es fundamental dentro de la teología de Joel. La primera parte, los versos del 1 al 11. El retumbar o el tronar de la trompeta, un llamado inminente, actual. La alarma en Sión, la inminencia del día de Jehová. Dice así el versos 1 y 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El toque del chofar o la trompeta es una señal de convocatoria a una asamblea solemne. Es una alarma inminente de guerra. Es ahora, ya, con urgencia profunda. Y la urgencia es porque radica en que el juicio está cercano y exige una respuesta inmediata del pueblo al llamado de la trompeta. Tocar trompetas, un llamado urgente a los dirigentes religiosos. Son ellos los encargados de tocar las trompetas. La descripción del día de Jehová es como el día de oscuridad, un día de penumbra, un día de nubes densas y de sombra. Y esto muestra su carácter de juicio severo e inevitable. Esta teología se repite a lo largo de todo el tema o el cuerpo profético de Joel, advirtiendo que la intervención divina será terrible. Además, profetas posteriores reafirman esta descripción exactamente igual como en Sofonías 1, del 14 al 16, que lo cataloga como un día de ira, de angustia, de miseria. Y Amós 5, 18 y 20 advierte a aquellos que erróneamente desean su llegada. La manifestación del juicio divino es aterradora para la humanidad, como lo muestra el verso 6, donde dice, temerán los pueblos. Los versos 1 y 2 es el grito escatológico. Toquen trompetas en Sión, den la alarma en mi santo monte, tiemblen los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Aquí se usaba el chofar para convocar y declarar guerra, para convocar a las asambleas, para celebrar fiestas, para proclamar el año del jubileo. Pero aquí en Joel, la trompeta suena como una alarma del juicio inminente. No es un llamado a la celebración, sino a la conmoción existencial, donde lo refuerza y dicen, tiemblen todos los habitantes de la tierra. Este día del Señor aparece en otros profetas, como ya lo vimos. Isaías, para agregarlo, 13 del 6 al 9 dice, griten porque cercano está el día del Señor. Vendrá con furia, ira ardiente para tomar la tierra con desolación.
sumado a los de Amós y Sofonías que ya lo vimos. Sin embargo, Joel no se limita a anunciar solo la destrucción. La proclamación de este día contiene un efecto de elemento distintivo. Es la posibilidad de revertir el juicio mediante la conversión genuina. Aquí se revela la misericordia divina como el corazón mismo de la justicia de Dios. El ejército desconocido. Hay una analogía entre la langosta y la fuerza militar. Los versículos 2 al 9. La segunda parte del verso 2 dice: vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego de él, abrazará llama como el huerto del Edén, será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto es como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de caballos saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. El ejército descrito en Joel 2 es representado como una vuelta que cubre todo con una precisión militar. Se le describe como una fuerza fuerte, numerosa, que se ha desplegado sobre los montes con una presencia tan imponente como la luz del amanecer. El pasaje destaca su capacidad de devastación total. La tierra que antes era como el jardín de Edén será reducida a un desierto, como lo dice el verso 3. Hay una verdad que muestra de una forma precisa este ejército, ya que une magistralmente la descripción de la plaga de langostas del capítulo 1 con imágenes de la guerra humana. Es la continuación de lo que está sucediendo en el capítulo 1. Así encontramos que con precisión militar, los carros, los jinetes, los que trepan en los muros y mantienen fila, sirve para evocar una respuesta ante el juicio venidero. Pero el mensaje más profundo es que, ya sea a través de la naturaleza, de las langostas, o de invasores humanos, los imperios del norte, Dios confronta el mal de las naciones, devolviendo su violencia sobre ellas mismas para poder traer justicia. Cualquier fuerza de juicio, por devastadora que sea, es en última instancia un instrumento divino bajo la soberanía de Dios. Pero aún hay más. Los versos 10 al 11 nos muestran que hay unas consecuencias a través de todo el cosmos y hay una manifestación divina. Mire lo que dice el verso 10 al 11. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Aquí en estos versos de esta primera parte que están declarando el juicio, del análisis que estamos viendo, en esta sección, la descripción del juicio que trasciende lo terrenal sobre la tierra misma y afecta a la totalidad del cosmos. La tierra tiembla, los cielos se estremecen y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Verso 10. Es que todo lo creado entra en un cataclismo. Este lenguaje del universo, podríamos decir, establece una dimensión futura del evento. La calamidad histórica es un adelanto profético del tiempo, del fin. El oscurecimiento de los cuerpos celestes nos muestra como una metáfora profética utilizada para describir la gran tribulación y la intervención final de Dios, donde podemos ver pasajes como Mateo 24,
4, verso 29 y Apocalipsis 6, del 16 al 3. La última causa del terror no es solo la fuerza destructiva de la plaga o el ejército, sino el reconocimiento y la presencia misma del Dios soberano. Dice el verso 11, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, porque fuerte es el que ejecuta su orden. La verdadera naturaleza del juicio no es que sea algo fortuito o algo de la naturaleza, sino que es una acción directa y poderosa de la mano de Dios moviendo los eventos de la historia. El juicio es temible precisamente porque Jehová lo dirige. Este pasaje nos enseña que una verdad profunda aquí es fundamental, que Dios usa los agentes históricos y cósmicos como instrumentos de su juicio. Dios, Jehová, es el soberano. Pero más allá de esto, lo importante es el propósito. El propósito de Dios es que el hombre confronte su pecado. Y la segunda parte de los versos 12 al 17 es poder convocar con urgencia al arrepentimiento. Este llamado al arrepentimiento genuino exige la transformación profunda e interior. El verso 12 nos dice lo siguiente. Algunas Biblias llevan por subtítulo la misericordia de Jehová. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Es el imperativo divino, es un llamado urgente a la totalidad de las personas. Este llamado comienza con un llamado para ese tiempo, para el pueblo de Judá, un llamado para ese tiempo, y va cargado de toda una emoción. Por eso, pues ahora, dice Jehová, ahora, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Hay una palabra ahí del lenguaje español, un adverbio que es ahora, y muestra la urgencia ante la calamidad inminente, declarando que Dios es un Dios de oportunidades que espera una respuesta inmediata y total. El arrepentimiento exigido debe involucrar todo el corazón. El ayuno, el lloro y el lamento son manifestaciones externas, pero deben reflejar una profunda tristeza interior, un cambio de mente. Y aquí introducimos esta palabra metanoia, que es la conversión profunda del alma, del pensamiento y un arrepentimiento que duele. Hay una distinción fundamental. El verso 13 hace una crítica profunda a todo el ritualismo, la primera parte del verso 13. La cumbre espiritual en el resumen de los versos se encuentra en esta declaración divina. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Esa es la crítica al ritualismo. El acto de rasgar la ropa era el signo cultural de luto o de angustia profunda, tal como lo muestra Génesis 37-34. Joel, sin embargo, denuncia la hipocresía frente al ritualismo superficial. Recordemos cuán alejados estaban los sacerdotes. En el capítulo 1 recibían todo tipo de animales defectuosos. Adoraban frente a dioses, ídolos extraños. ¿Cómo lo podían ellos concebir en su espíritu y en su mente? Un ritualismo de sacrificio a Jehová que era por encima, pues ahí a la sombra, a la vista de la diosa Astarte, la reina de los cielos, ellos hacían sus sacrificios sin ninguna capacidad de reconocer que lo estaban haciendo mal. Ni siquiera los sacerdotes, los dirigentes que debían velar por el cumplimiento de la santidad de Dios. La profecía aquí opera como una crítica punzante contra cualquier forma de religiosidad, y la religiosidad se contenta solamente con acciones externas que todo el mundo vea. El ritual, los vestidos, todo esto es inútil si carece de contrición interior. Dios exige una contrición profunda en el centro volitivo del ser, que es el corazón. El verdadero arrepentimiento, como lo amplifica la enseñanza del Nuevo Testamento en Mateo 6, del 16 al 18, es aquel que obra una reforma de conducta, una restitución cuando es posible,
y un cambio de opinión sobre la naturaleza y el merecimiento del castigo sobre el pecado que tiene. La tristeza por las consecuencias del pecado no es suficiente. Debe haber una disposición consciente a abandonar el pecado y a enfrentarlo con sinceridad. Se exige un corazón quebrantado. Y aquí continúa con los versos hasta el verso 17, el llamado profundo a la conversión auténtica. Ahora pues, dice el Señor, verso 12, ahora pues, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayunos, con llantos, con lamentos, rajen su corazón y no sus vestidos. Este es el corazón profundo de este pasaje. Dios no desea rituales vacíos, sino una transformación profunda desde lo más hondo del ser humano. La expresión rajen su corazón contrasta con la costumbre externa de rajar las vestiduras por alguna expresión de dolor superficial. Aquí Dios demanda que seamos, que ellos fueran y nosotros hoy seamos con una autenticidad existencial verdadera. La descripción de la naturaleza de Dios que sigue es una de las más hermosas del Antiguo Testamento. Miren lo que nos dice la segunda parte del verso 13. Porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en bondad, y se arrepiente de él. Hay una misericordia que es irrevocable de parte de Jehová. El fundamento del llamamiento al arrepentimiento no es terror, no es miedo, sino el carácter inmutable de Dios. Joel apela a este credo estampado aquí en el verso 13, la mitad del verso 13, declarándolo misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Este pasaje nos evoca de una forma directa lo que está dicho en Éxodo 34, versos 6 al 7, que revelan la naturaleza compasiva de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y Moisés le dijo: Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. La descripción de la naturaleza de Dios que sigue aquí en el pasaje de Joel es realmente hermosa, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en bondad, y se arrepiente del mal. Joel 13, capítulo 2. La misericordia no contradice la justicia, sino que la redime. El llamado aquí es un llamado a todo el pueblo, a toda la comunidad, y lo hace sin excepción. Adelantándonos un poquito a la lectura de los versos, donde hace un llamamiento a los sacerdotes, a los ancianos, a los niños, a los recién casados, todos, sin excepción, deben participar. Versos 15 al 16, y también, en forma muy especial, tiene que existir la intercesión sacerdotal en el verso 17. Ten compasión de tu pueblo. Esto es crítico, es crucial. El sacerdote no solo administra los ritos, intercede en nombre del pueblo pecador. Tocad trompeta, ascensión, verso 15, Joel 2. Proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no nos entregues al oprobio de tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Hay un modelo especial que es Cristo como gran sumo sacerdote, el que intercede por nosotros no con lágrimas forzadas, sino con su propio cuerpo entregado por nosotros. La esperanza se resume en una pregunta del verso 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá? Dios nos dará bendición si nos arrepentimos. Aunque Dios es soberano en su juicio,
Su carácter abre una puerta a la posibilidad de que su gracia se manifieste. El pueblo se convierte porque Dios es misericordioso, lo que garantiza el arrepentimiento sincero. Este arrepentimiento sincero conmueve a compasión a Dios y puede mitigar, incluso cambiarlas. Qué hermoso son estos versos que hemos dado lectura. Esta convocatoria solemne y esta responsabilidad de la investidura sobre los sacerdotes, el arrepentimiento de Joel, no es solo individual. El profeta exige la consagración de ayuno y la reunión de toda la población, ancianos, niños, el recién casado. El pueblo está en crisis y muestra que debe haber una alerta total, nacional, que los lleve a clamar arrepentimiento. El verso 17 que leímos impone esta carga específica y muy grande, muy grave sobre los líderes religiosos de ese tiempo, los sacerdotes, los ministros de Jehová. Se les ordena llorar en el lugar de la mediación sacrificial, entre el pórtico y el altar, allí donde entraban ellos para mediar con sus sacrificios, con sus animales. Este es un lugar visible y un lugar sagrado, y marca la trinchera de la intercesión. El líder no puede esconderse, debe clamar públicamente, asumiendo el lamento por el fracaso del pueblo. Si el pueblo fracasa, es porque el sacerdote, el líder, el que está al frente, falló. Así de franco y crudo es Joel. La oración de intercesión sacerdotal revela la motivación teocéntrica de la investidura del sacerdote. Cuando dice: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no nos entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? El mayor temor de los líderes no debe ser su incomodidad personal o la pérdida de bienes, sino que el fracaso del pueblo desacredita el nombre de Jehová ante los paganos. La intercesión sacerdotal busca proteger la gloria de Dios de la burla del mundo. Pero llegamos ya a la tercera parte, la promesa de restauración, la gracia que precede al juicio. Los versos 18 al 27. Entonces el Señor tuvo celo por su tierra y se compadeció de su pueblo. Eso es lo que dice el verso 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. La restauración descrita: lluvias, graneros llenos, vino, aceite, eliminación de la vergüenza, que no es solo física, es una señal de una renovación en el tiempo futuro. El lenguaje agrícola del verso 23 nos habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esto tiene una dimensión espiritual. En el Nuevo Testamento, en Santiago 5, 7, 8, usa la misma metáfora para hablar de la paciencia en la espera de la venida del Señor. La lluvia representa la bendición del Espíritu. Nunca más, la promesa final del verso 27, nunca más serán avergonzados. Anticipa la restauración definitiva del pueblo de Dios en la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:4. El arrepentimiento presentado aquí en los versos 18 al 27 desencadena esta respuesta inmediata de Dios, marcando la transición de la profecía de juicio a una profecía de salvación. El verso 18 nos dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. La palabra hebrea para solícito tiene una connotación de celo o pasión protectora. El arrepentimiento sincero de Israel despierta el celo divino por su heredad. Esto nos muestra, de parte de vista del punto de vista de Dios, que el celo de Dios por su pacto y la restauración, que no es merecida, sino que es por gracia. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar occidental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su podrición, porque hizo grandes cosas. Dios promete una defensa activa contra el ejército invasor, dispersándolo, echándolo a la tierra desierta.
Dios garantiza la remoción del oprobio y el retorno del sustento del grano y el aceite. El sustento material es el primer signo de que Dios ha honrado la contrición de su pueblo y ha defendido su propia reputación. En los versos 21 al 24 está la renovación física y la alegría del pueblo. La respuesta de Dios incluye la restauración a la misma creación que sufrió la plaga. La tierra es llamada a dejar el temor y alejarse. El verso 21 nos dice: porque Jehová hará grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y la restauración de los pastos y la fructificación de los árboles revierte la devastación que dejó la tierra como un desierto en el capítulo 1. El verso 22 nos dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Pero el verso 23 es la cima, es la gracia. Alegraos, hijos de Sión, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. La promesa de lluvia es esencial. Os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Si bien esto asegura el ciclo agrícola de Israel, pero en el contexto profético opera como un preludio a la bendición espiritual que es superior. La restauración de la fertilidad de la tierra es un símbolo tangible de la restauración de la fertilidad espiritual y la vida que sería derramada sobre el pueblo. Y finalmente veamos el tema que nos convoca la lección del expositor, la eterna misericordia de Dios. Y es precisamente este el tema de la lluvia temprana y el de la tardía. En el contexto agrícola de Palestina, la temprana, que era en otoño, prepara la siembra, y la tardía, en primavera, asegura la cosecha. Teológicamente, esto simboliza el derramamiento del Espíritu Santo, que está anunciado en la próxima lección, Joel capítulo 2, 28 al 32, aunque está fuera de nuestro pasaje en análisis, pero esto es citado en Hechos capítulo 2 como cumplimiento en el día de Pentecostés, la lluvia temprana del Nuevo Testamento. Espiritualmente, la lluvia temprana representa el avivamiento inicial, el espíritu en la iglesia primitiva con milagros, la unidad. La tardía, un derramamiento que ha estado ocurriendo hasta el final, antes del día del Señor. Un avivamiento del fin de los tiempos para cosechar almas. Durante estos miles de años se han estado cosechando almas. La lluvia tardía. Las organizaciones religiosas han secuestrado esta promesa. La han convertido en bendiciones materiales. Se prometen lluvias de prosperidad financiera a cambio de ser generosos, con ofrendas abultadas, ignorando que la verdadera lluvia es espiritual, es purificadora. Predicadores como nubes que no tienen agua, tal como lo dice Judas capítulo 12. Judas 12. Predican avivamiento, pero viven en sequía moral. En contraste, los creyentes de este tiempo, en una era de apostasía, deben anhelar la lluvia tardía. Pero es una lluvia que no llega en los grandes eventos, sino que llega en la oración solitaria, en la oración de una obediencia radical, en una sumisión, en la contrición del arrepentimiento. ¿Por qué tantas iglesias tan secas? Porque sus líderes priorizan estructuras sobre el espíritu. Los creyentes verdaderos, como gotas en el desierto, deben ser canales en esta lluvia, viviendo en santidad que atraiga el arrepentimiento. Los versos 25 al 27 nos muestran la restitución de los años que fueron devorados por las plagas. El punto culminante de esta promesa de restauración está en el verso 25, que nos dice: os restituiré los años que comió la langosta, la oruga, el saltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Aquí Dios lo está declarando abiertamente. Hay una restitución, hay una compensación total, devolver lo que fue perdido. Esta promesa se entiende bajo la dualidad de este doble cumplimiento de esta profecía, como ya lo mencionamos,
anteriormente. Restitución de los años. Literalmente la productividad agrícola iba a ser restituida, pero también en el cumplimiento escatológico es la redención del tiempo perdido por el pecado a una disciplina. Dios obra en todas las cosas. Va a haber abundancia. El ciclo del agua agrícola, y va a haber grano, mosto, aceite, abundancia. Escatológicamente, la saciedad en la vida de Cristo, la unción con el aceite del Espíritu y la alegría del mosto. Esto lo hace el Espíritu Santo. Se acabará el fin del oprobio, el verso 27, el respeto y el temor entre las naciones debido a la prosperidad restaurada. Dios glorifica a su pueblo y le da seguridad eterna en su presencia. La promesa de la restitución va más allá de la mera recuperación material. Se asegura que la gracia divina puede redimir y puede resignificar el tiempo y las oportunidades perdidas a causa del pecado o la disciplina. La pérdida no define el destino final del pueblo arrepentido. Finalmente, la bendición material conduce a la adoración. Como lo dice el verso 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. La última meta de la restauración es el conocimiento experimental y la afirmación en la unidad de Dios, donde dice el verso 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. El fin del oprobio es la prueba definitiva de la fidelidad de Dios. Llegando ya al final de este análisis, encontramos que los versos 21 al 27 están enmarcando el comienzo de los últimos días de Pentecostés, pero exige una aplicación contemporánea para este tiempo, que es de carácter urgente y penetrante, que es la teología del juicio, arrepentimiento radical, y la restauración no es opcional, es ahora, ya. Despertemos, no estamos en tiempo de complacencia espiritual, sino ante la antesala del día del Señor. Joel no predica un evangelio de bienestar, sino de santidad urgente. Como lecciones tenemos el peligro del ritualismo moderno. Rajad vuestro corazón. La advertencia del verso 13 del capítulo 2 de Joel es la aplicación siempre, para siempre, en el pasado y para estos tiempos. El creyente contemporáneo, al igual que los antiguos israelitas, a menudo cae en la trampa de contentarse con la piedad superficial y visible, rajando los vestidos en lugar del alma. Esto se manifiesta en la religiosidad de las apariencias, donde la participación en ceremonias, asistencias a eventos o convenciones, la confesión pública de fe o las publicaciones virtuosas en plataformas digitales sustituyen la confrontación sincera con el pecado. La superficialidad religiosa es abominación ante Dios. Rasgar vestidura sin rajar el corazón es teatro piadoso. Dios no se engaña con rituales vacíos. Hay una amonestación profunda. Si un creyente confiesa el mismo pecado una y otra vez sin experimentar victoria en sus vidas, la causa es el fracaso en la metanoia, este arrepentimiento profundo del alma. Nunca ha estado dispuesto a encarar la naturaleza y las consecuencias de ese pecado, ni ha tomado la decisión firme de abandonarlo. La tristeza superficial por las consecuencias no es arrepentimiento. Dios demanda la entrega total, sin reservas de la voluntad, con todo vuestro corazón, como lo dice el verso 12. La fe tibia y el arrepentimiento a medias constituyen una ofensa al carácter de un Dios que, a pesar de ser tardo para la ira, establece límites para su paciencia. Debemos obedecer el llamado total a su dependencia. No debemos buscar sustitutos. El ayuno y el luto que están indicados aquí en Joel son expresiones físicas de humillación y dependencia absoluta. Este llamado resuena en una era donde la aflicción espiritual es rutinariamente tratada con sustitutos humanos. El creyente que enfrenta crisis existenciales, crisis financieras o crisis morales, a menudo busca refugio
en la autoayuda que ofrece el mundo. Busca soluciones rápidas o busca una consejería que va de la verdad bíblica en lugar de obedecer el mandato de Joel de arrodillarse con ayuno y lloro. El mensaje es urgente ahora, todos. El mensaje de Joel reafirma que la subsistencia, la fortaleza y la restauración proviene únicamente de Jehová. Si la disciplina ha sido enviada por Dios, solamente un clamor total a Él puede revertir el juicio. Debemos vivir como un remanente fiel y la esperanza que tenemos no avergüenza. Estamos viviendo hoy como creyentes los últimos días iniciados en el Pentecostés, la manifestación parcial del día del Señor. La promesa es que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es imperativo que el creyente se identifique como parte de este remanente que ha sido llamado. En medio del caos social, en medio del juicio que está simbolizado por la langosta, la fe no debe enfocarse en una deuda temporal o en los problemas cotidianos, sino en la salvación eterna garantizada por Cristo, la cual es una esperanza firme que no avergüenza. El riesgo es permitir que las preocupaciones de este mundo y la pérdida histórica, los años que fueron devorados por las langostas, distraigan la herencia espiritual imperecedera y pasamos pensando en lo que nos pasó en el pasado y nos enfrentamos con arrepentimiento y decisión en el futuro. Pero Dios nos ofrece restaurar los años perdidos. Esta promesa de restitución que la indica el verso 25 es una fuente de esperanza muy poderosa. Esta restitución no es pasiva. La promesa se activa después de la demostración profunda del arrepentimiento. Se ha observado una tendencia a esperar la restauración material o la restauración emocional sin la obediencia previa y sacrificial. La restauración total prometida requiere una fe activa y dispuesta a seguir las instrucciones divinas, por incómodo que sean. El juicio comienza por la casa. 1 Pedro 4:17. Si el pueblo de Dios vive en pecado, ¿qué esperanza hay para él? La verdadera conversión es de todos y requiere sacrificio. No es asunto privado, sino un clamor colectivo que incluye ayuno, llanto y humillación. La misericordia de Dios es real, pero no es automática. Solo se manifiesta cuando hay verdadero arrepentimiento. Es tiempo de volvernos atrás y oír el llamado de Dios, como lo indica 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo. Esa es la verdadera gloria del Dios eterno manifestando su misericordia sobre sus hijos amados. El Espíritu Santo está prometido, pero no será derramado sobre los indiferentes. Se cumple en quienes tienen hambre y sed de justicia. Hay una amonestación profunda aquí en Joel para los pastores, para los gobernantes y para los dirigentes de organizaciones religiosas. El llamado a los líderes en el verso 17 no es una sugerencia pastoral, sino es un encargo, es una connotación profética grave y define la responsabilidad de su investidura. Tienen que estar en la trinchera de la intercesión, tienen que llorar entre el pórtico y el altar. Los sacerdotes fueron llamados a situarse allí, en el punto más visible y simbólico de la mediación sacrificial, para clamar con lágrimas por culpa de cada uno de los integrantes de la nación. Hoy en día, las organizaciones religiosas, sus líderes, pastores, obispos, ancianos, predicadores, han traicionado su investidura al priorizar la gestión corporativa, las finanzas o el crecimiento numérico sobre la intercesión agonizante. El líder ha abandonado la trinchera del lamento para buscar la comodidad de la oficina. Cuando el ministro de Dios deja de llorar por el pecado del pueblo y del mundo, el pueblo pierde la conciencia de la urgencia del arrepentimiento. El púlpito se ha transformado en un centro de autoayuda o entretenimiento, abdicando su función profética convocatoria al arrepentimiento radical y profundo. Y la pregunta es, ¿por qué deshonrar el nombre de Jehová en medio de la sociedad, en medio de las naciones?
La pregunta es incisiva y punzante. ¿Dónde está tu Dios? La razón principal de la intercesión sacerdotal era para evitar que el fracaso del pueblo permitiese a las naciones burlarse y preguntar, ¿dónde está tu Dios? Los escándalos morales, la corrupción financiera y la profunda irrelevancia ética y social de las vastas organizaciones religiosas modernas constituyen la entrega literal de la heredad de Dios al oprobio de las naciones. La falta de celo por la santidad y la justicia por parte del liderazgo hacen que la burla y el escepticismo de los paganos sean merecidos. El fracaso del líder y la organización se mide directamente por la cantidad de gloria que se le roba a Dios. La investidura exige ser una barrera contra la deshonra del nombre divino. Tiene que haber una predicación de restauración real que lleve el arrepentimiento total. Este capítulo, en los versos estudiados, establece Joel una teología de una secuencia que no puede ser cambiada. Juicio, primero juicio, después exigencia del arrepentimiento total y después viene la promesa de la restauración. Hoy asistimos en un tiempo en que la predicación y los predicadores de este tiempo cambian el orden al invertir esta secuencia. Se promete la restitución de los años, verso 25, y las bendiciones materiales, pan, mosto, aceite, sin la exigencia absoluta de rajar el corazón. Esta es una forma de predicar la gracia de manera fraudulenta, ofreciendo beneficios sin costo sacrificial. La investidura del líder exige que se predique la seriedad del juicio y la necesidad radical de este cambio fundamental de arrepentimiento antes que se ofrezca el consuelo. Predicar la restauración sin el llanto y el ayuno es espiritualmente peligroso y engañoso. Dios promete que administrará fielmente la abundancia. La promesa de que Dios enviará pan, mosto, aceite es para que el pueblo sea saciado. Los líderes y las organizaciones que tras recibir restitución y la abundancia de recursos acumulan vastas riquezas y estructuras de poder personal o institucional en medio de la necesidad de su grey en el mundo, han fallado críticamente en su mayordomía. La bendición de la restitución no es un privilegio para el enriquecimiento privado, sino un recurso para que el pueblo entero alabe a Jehová y se mantenga libre de vergüenza. Finalmente, Joel capítulo 2, el cumplimiento es en Cristo. Encuentra su significado pleno en el tiempo de la salvación traído por Cristo. Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. La primera lluvia, la lluvia tardía, fue precedida por la inauguración del tiempo de Dios. Viene el día del Señor. Estamos viviendo en tiempo de la gracia, donde la salvación está disponible universalmente para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Hay una restitución en la cruz. Cristo es el Redentor que vino a Sión. Mediante su muerte logró la reconciliación con Dios. Esta reconciliación no solo perdona el pecado, sino que garantiza que Dios restaurará los años devorados por la transgresión y la disciplina. La seguridad de su presencia, verso 27, y la esperanza que Él ofrece son irrevocables y no produce vergüenza. El día de Jehová aún espera su manifestación final y completa, el día grande y terrible que culminará en un juicio de las naciones y la renovación total del mundo conocido. La promesa de la presencia permanente de Dios en medio de Israel se realizará totalmente mediante la nueva creación, donde Dios morará con ellos. Apocalipsis 21:3. Joel 2 es por tanto una poderosa síntesis teológica que une la disciplina histórica, la exigencia espiritual de contrición y la gloriosa certeza de una redención total. La lluvia tardía no caerá sobre templos de mármol, caerá sobre corazones rotos que aún creen que Dios es más grande que la marca personal o el nombre de la institución religiosa. El día del Señor viene. Cuando llegue, no preguntará por tu membresía a la denominación. Te preguntará, ¿tocaste la trompeta o la silenciaste? Así, hoy entramos en una hora que tenemos que decidir.
entre el juicio y la misericordia. Joel capítulo 2 del 1 al 27 no es un texto para ser admirado desde la distancia teológica, es un espejo para nosotros que nos confronta, un fuego que nos purifica, una trompeta que nos llama. En medio del anuncio de juicio más terrible brilla con fulgor la promesa de gracia profunda. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se vuelva y viva. Pero su paciencia no es permisidad. Su bondad conduce al arrepentimiento, no a la presunción. Estamos en los últimos tiempos. Las señales se multiplican. Las naciones tiemblan. El mundo espiritual se agita, pero en medio del caos Dios sigue diciendo: vuelvan a mí con todo su corazón. Que esta generación no sea como la de Judá antes del exilio, sorda al clamor del profeta, ciega a su pecado, dormida a su religiosidad. Que sea en cambio la generación que rasgó su corazón, se humilló y ayunó y clamó en la casa del Señor y vio la gloria de Dios manifestarse en juicio y en gracia. Oremos delante del Señor. Eterno y santo Dios todopoderoso, no te pedimos una bendición superficial que simplemente valide nuestra rutina religiosa. Hoy, al confrontarnos con esta verdad dura de Joel capítulo 2, exigimos que tu Espíritu actúe como una cuchilla sobre nuestra conciencia y sobre toda la estructura de nuestra vida. Pedimos que la langosta de tu juicio caiga sobre nuestra tibieza como creyentes, que consumimos la fe sin producir fruto. Que la langosta de tu juicio caiga sobre nuestra complacencia de nuestros púlpitos, que hemos cambiado la profecía que exige santidad por el discurso que consuela el ego. Que la langosta de tu juicio caiga sobre la cobardía de nuestra fe, que teme más al oprobio social que a tu desagrado. Señor, que esta palabra nos obligue a rasgar el corazón y no el vestido, que nos obligue a temblar más por la deshonra de tu nombre que por la disminución de nuestras finanzas. Señor, quita el control de toda jerarquía eclesiástica que ha sofocado el don profético en toda carne. A que el creyente individual asuma su rol sacerdotal de intercesión y que el líder vestido con cilicio llore entre el altar y la entrada. Señor, somos convertidos en sacerdocio santa. Esta verdad, Señor, nos toca a cada uno de nosotros profundamente, que caigamos rendidos ante tu presencia, que después de escuchar esta palabra no nos hagamos los desentendidos, que no nos vayamos de aquí con el viejo hombre maquillado o una palabra conmovedora, sino que el nuevo hombre sea activado por el Espíritu Santo de Dios. Concédenos la gracia de una conversión total y que la ejecutemos en forma diaria sobre nuestras personas para que nuestro orgullo sea quitado y para que el mundo también sepa que tú eres. Señor, valida nuestra existencia con nuestro arrepentimiento para que la gloria de tu bendición sea sobre nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.